Su solo de piano de 72 segundos tiene una vigencia de 4 décadas. Y con ustedes, Chelito de Castro. Chelito de Castro, músico de la etapa más famosa de Joe Arroyo, vivió junto al cantante episodios dignos de una película. Tú sabes que la peor nos pasó en Tuluá. Esa sí fue, pero muy brava. Nosotros comenzamos a tocar y abajo un tipo con una pistola apuntando a otro. Y el otro no se quería dejar, iba para adelante y el tipo, y uno mirando para otro lado como que yo no quiero ver el momento en que le disparen, ¿no? Hoy, en Salserísimo, Perú, el respetado pianista colombiano narra detalles de esos intensos años de particulares contratos, fama y la consagración de la orquesta La Verdad. Además, revela un aspecto muy personal que vivió con el Joe a pocas semanas de su muerte. Bueno, Charito, quiero arrancar con una anécdota, con algo que te pasó en Iquitos, en Perú, con la orquesta de Joe Arroyo. Creo que perdieron el vuelo, hubo una complicación ahí. Sí, sí, ¿cómo te parece que nosotros estábamos en Lima y teníamos que viajar ese viernes a Iquitos? Cuando estábamos en el aeropuerto, Joe se siente mal, se sintió mal y afortunadamente ahí habían servicios paramédicos y eso, y lo atendieron, pero perdimos el vuelo. ¿De qué año estamos Y hablando más o menos, yo aproximadamente? creería, yo creería que estamos hablando del año 89, Claro. 88, 89. Ujú. Sí, entonces perdimos ese vuelo y ese vuelo era como a las 7 de la mañana y eran las 3 de la tarde y no conseguíamos manera, no había más vuelo para Iquitos. Entonces, Marcos Barraza, que para descanse también, que era nuestro manager, se le dio por hablar con la gente de la Fuerza Aérea que tenían que llevarle alimentos al ejército que estaba combatiendo en la selva en ese momento con Sendero Luminoso. Sendero, ¿sí? Sí, sí, claro. ¿Sí? Ok, entonces el tipo dijo, bueno, yo me desvío y los llevo, pero todo, cuando nos montamos, era solamente una persona con, con un, ¿cómo se llama esto? Como vestido de trabajo, con una braga, y yo he sentado al lado, imagínate, y nosotros todos agarrados de las cabullas que protegían las cajas de los alimentos. El tipo arrancó y todos así agarrados de la cabulla. Ya cuando comenzó allá arriba y no faltó el necio que mirara que había por ahí, había una ciruela y bueno, eso se armó una guerra de ciruela allá arriba y nosotros pensábamos qué tal si al piloto le llega a pasar algo, imagínate yo aterrizando este avión. Dios mío. ¿Y qué les dijo Sí, Joe luego? ¿Qué les comentó? O él se mataba de risa o estaba no, nervioso? es que esto fue una anécdota, fue pura risa, porque bueno, finalmente llegamos al baile y allá nos contrataron una fecha más. Entonces todo salió muy chévere. Ya. ¿Ustedes tocaron ahí para un público abierto o era un público privado? Era un público abierto, pero después salió una fiesta privada. Mm, estaban Sí, súper, súper pegados, imagino, con La sí, Rebelión, En Barranquilla Me Quedo y todos esos hits. así la noche, a mi Dios La te lo debo. noche. Estábamos en todo, ya Mulemao. Sí, ya estaba el repertorio firme. Y lo cierto es que el tipo nos contrata y nosotros, bueno, nos quedamos un día más y vamos a la casa del tipo a tocar. Él dijo, no es necesario que se ponga uniforme. Y entonces nosotros fuimos, cada todo el mundo libre. Resulta que la reunión era para él y su esposa y nosotros. ¿Qué tal cantidad de dinero? No me diga de dónde salía eso. Te puedes imaginar, yo,
Y nosotros sentados ahí en el patio de su casa y él con su esposa salía, bailaba y fregaba con nosotros y él se dio el gusto. Bueno, pero Chelito, ustedes sabían que el asunto era serio ahí, ¿no? Capaz. Pues termina uno sospechando porque tú crees que vas a ir a tocar una fiesta y de pronto es que no hay tal fiesta, sino un tipo, su esposa, y yo no sé si había una persona que yo no sé si era el hermano de la esposa, que eran tres nada más, no eran más de ahí. Precisamente. Bueno, Pero eso se ha dado en los años 80, tanto en Colombia, en Perú, en todo este sí, sí, escenario, no, ¿no? a nosotros nos pasó muchas Oh, veces, nos pasó claro. muchas veces. E incluso nos pasó en una finca en Río Negro Ujú. que se armó una plomera estando nosotros en plena presentación y se arma la plomera y cada quien coge para su lado en la mitad de una canción, cada quien corre y yo me escondo en una habitación así que había en la finca y ahí estaba el Joe, uno de los coristas y yo, éramos los tres que estábamos ahí. Y esa plomera y ese tiro que iba, tiro que venía, pero que uno sentía ahí, ¿no? Nosotros estábamos sentados como en un banquito así, tratando de refugiarnos y de pronto le meten una patada a la puerta así, un tipo con una metra y yo le dice, hey hermano, no, yo soy yo Arroyo, nosotros no tenemos nada que ver aquí, pero le vimos que era un brazalete de la policía. En ese entonces era algo que le llamaban la mixta, que era una unión del ejército, la policía, la marina, de todo, que estaban correteando ya te imaginas. Ujú. Entonces, ahí, bueno, salimos así y cuando llegamos al hotel, dentro de los estuches de los timbales y de eso, iban escondidas unas escuadras y un poco de armas. Ujú. Sí, bueno, de todo le pasaba a uno en ese entonces. ¿Y qué decía yo Arroyo después que pasaban este tipo de situaciones? Ay, chicos, yo ya no voy a aceptar ningún tipo de tocada para esos tipos. ¿Cómo así? Tú sabes que la peor nos pasó en Tuluá. Esa sí fue, pero muy brava. Nosotros comenzamos a tocar y el segundo set nos tocó como a las 5 de la mañana. Y nosotros tocando ahí y abajo un tipo con una pistola apuntando a otro. Y el otro no se quería dejar, iba para adelante y el tipo, y uno mirando para otro lado como que yo no quiero ver el momento en que le disparen, ¿no? Y yo tuvo la valentía de bajarse con el micrófono y meterse ahí y persuadir a la gente a que se calmara y eso, bueno, pero ¿qué pasó? Cuando terminó la tanda, el manager nuestro va donde el tipo de la fiesta le dice, Marco, nuestro representante tenía la voz, era un tipo grueso, pero tenía la voz delgadita. Entonces decía, bueno hermano, ya nosotros nos vamos. Y dice el tipo, ¿nos vamos qué? ¿Acaso la fiesta se acaba cuando usted diga o cuando yo diga? Me arman la orquesta allá abajo del kiosco si no quieren amanecer en el Cauca es el río que pasaba por ahí. Imagínate, a esa hora hubo que armar eh, los equipos y todo y comenzamos, la siguiente tanda la comenzamos a las 10 de la mañana y nosotros ahí tocando y el tipo, ese episodio apareció en la novela del Joe, pero como si fuera Fruco. Ese episodio yo se lo conté a la producción y ellos lo acomodaron después como si fuera Fruco, pero nos pasó fue a nosotros. El tipo le caía, el preso. Resulta que Joe no fue quien cantó el preso con Fruco y entonces yo le tocaba inventar la letra, lo que se sabía y can, tan, ten, tan, tan, pa. Tocábamos otra canción de tipo, el preso de nuevo. Por tercera vez el tipo, el preso. Y el yo le dice así, otra vez el preso. Y dice el tipo, otra vez el preso. Y voltea yo, muchachos, el preso. Imagínate cómo No, le decía a uno que oye, no, salimos a la claro, 1 de la tarde, nos dejaron salir de ahí. en Tuluá. Sí, tú, Conocí Tuluá. ¿Y qué te decía? Imagino que llegabas a la casa y tu señor padre, siendo periodista, cronista, ¿él qué te decía? Hijo, tienes que no, parar. no, no, Porque, no, no, yo no podía contarle eso a mi papá. ah, No, mi papá nunca se enteró de eso. No, mi mira, papá era un tipo muy, muy recto, claro, recto, sí, era una persona que
que no tenía amistad con deportistas, no tenía amistad con dirigentes, porque él decía que eso le iba a impedir decir lo que él pensaba. Es Y es- importante aquí, Chelito, comentarle a nuestra audiencia que el papá de Chelito es el señor Chelo de Castro, un periodista con una trayectoria increíble en el periodismo colombiano, ¿no? Y eso, y a partir de ahí, ya cuéntanos entonces, que sí, entonces tu papá, claro, eso es importante porque a veces se confunde la amistad con el asunto de uno que pueda o no deba decir en un medio de comunicación. Y eso nos pasa a nosotros, ¿ah? Hay gente que a Salserísimo no lo mira muy bien porque dice, oye, pero ellos no apoyan la salsa, no sé qué. Señor, yo soy periodista antes que salsero, sí, claro, así claro, que no me caso con nadie. Y así es, entonces, así es. así era tu padre. Sí, mi papá es muy, muy recto. Aquí bueno, nos levantamos, imagínate, nosotros 7 hermanos, yo soy el menor de 7 hermanos, y todos eran caminando derechito. Mi papá, si íbamos caminando por la acera y tú mirabas para dentro de una casa, decía, para dentro de una casa no se mire, mire para el frente. No permitía que tú miraras así hacia una puerta que estaba abierta o algo así. Uno tenía que caminar de frente. Era bien, Pero bien sí rígido. seguramente tenía una opinión sobre la salsa, ¿no? Porque entiendo que tú llegas incluso a estudiar, no sé si al conservatorio, ya me dirás tú, Sí, y donde pues obviamente la línea musical es otra, ¿no? Es música culta, no es música popular, como le llaman, sí, y creo que no duraste mucho. sí. Bueno, mi papá para comenzar con la pregunta, mi papá le gustaba mucho la música cubana, un amante de la música cubana. Cuando yo quise, por ahí a los 12 años, que me matriculara en el conservatorio, él después me matriculó. Pero el conservatorio en esa época, te estoy hablando de los años 70, era muy rígido y no se podía tocar por nada del mundo algo que no fuera clásico. Y el profesor que yo tenía era alemán, era el más recto de todos. Y bueno, pero comenzó la cosa de entre compañeros a pasarnos tumbados y cosas de tal tema, y yo me sé el de este. Y esas cosas que uno no se da cuenta que va subiendo el volumen, y y cuando vino a ver estábamos tocando, pero tremendo volumen en el salón. El profesor abrió así, al primero que cogió fue a mí por el brazo. Vamos para que me dé la lección. Y yo te juro que yo había estudiado la lección perfecto, yo la tenía, yo duraba full tiempo estudiando. Y él que no, que así no era, que así no era, que así no era, y me tiró los cuadernos afuera. Yo regresé, me dijo que no me aceptaba. Ay, Entonces sí, 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 no, pero la verdad yo había fallado pues en lo que, ujú. pero bueno, así fue la cosa. Y las casualidades de la vida, lo que yo estaba tocando es lo que después me dio de comer. Claro. Y me dio fama, que eran los temas de Fruco y la música del Joe en ese entonces. Y ya, entonces en tu casa se escuchaba música de Fruco. A tu papá, No, no, mi no, papá no, era, no. mi papá era de música cubana, de Matancera y música cubana tradicional. más atrás, incluso de Lecuona, Armando Ajá, Refiche, de Casino La Playa, ajá. así de esa época más. Ok. Matamoros, ¿Y tú sientes que algunos de los pianistas cubanos también han tenido alguna influencia en tu propuesta musical? obviamente, Sí. obviamente, claro que sí, ¿A quiénes? porque ¿Quiénes tienes como referentes? pues de referentes tengo, pero los que mi papá escuchaba. Ujú, ujú. Eh, a mí me encantaba, bueno, Lecuona indudablemente y todo, Claro. pero un pianista que a mí me fascinaba verlo tocar, que murió no hace mucho, el señor Bebo Valdés, el papá de Chucho Valdés. Me parecía que tenía una sensibilidad, yo no sé, había una conexión entre lo que él tocaba y lo que yo sentía impresionante. Ujú. ¿Lo llegaste Creo a que conocer? ¿Lo llegaste a conocer o no? no, ¿Tuviste no, la no, fortuna? no No. tuve. A Chucho No. sí, sí, Claro, sí, tuve la oportunidad de hablar un par de veces con él, pero al señor no. Creo que él ok. vivía en Europa hacía Ah, muchos años. claro.
Y de los pianistas colombianos, Chelito, ¿te acercaste alguna vez, no sé, a Tomate o a Eddie Martínez, alguno de ellos? O no A mí sé, ¿tienes algo? el que más me influenció fue Ujú. Hernán Gutiérrez. Ah, Hernán Sí, Hernán Gutiérrez, claro, Gutiérrez Fulco. fue una influencia muy fuerte para mí. Yo comencé, o sea, el amor que yo le tomé al piano y a la salsa y a todo nació de la admiración a Hernán Gutiérrez. Y compartiste Y si lo bueno, conociste, claro. no, 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 yo lo vi en vivo porque mis claro. hermanos me complacieron llevándome a una fiesta de las fiestas del mar en Santa Marta, donde iba a tocar Fruco, Ujú. y él era el pianista, y yo le Así es. puse el tema a mi hermano, porque yo tenía 13 años por ahí, Ok. y yo me pasé toda la noche mirando para dónde cogía y cómo tocaba. Y ya cuando pegamos Rebelión con el Joe, que fuimos a Miami, tenía como un año de haber Claro. muerto. Tú sabes que él murió muy joven. Claro, él estuvo allá, sí. Sí, con Tomate sí he tenido amistad. Bueno, tengo Ujú, mucho tiempo que no hablo con él, pero sí ujú, lo pude ver más allá en Medellín. Con ujú. Carrillo, con quién más acá. Bueno, los grandes que ya conoce uno, como Eddie Martínez, un pianista muy bueno de Cartagena, que él llegó a estar con Ángel Canales. Se llama Joe Madrid. Yo de Madrid, claro, Uf, claro. lo admiré y fui amigo de Joe. Eddie Martínez, entiendo que lo recomienda yo de Madrid con Ale Canales. Ah, ok, Sí, ok. sí, en una entrevista nos contó eso. Eh, Ahora, yendo ya al Joe, ¿cuál era la labor que cumplía este señor Marcos Barraza? ¿Cómo lo conocías? ¿Cuál era la personalidad? Tuvo que ver también, porque finalmente el manager es quien va observando a qué contrato acepta, cuál no. ¿Era así o no era así? Pues sí, 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 de cierta manera, sí. Marco, de pronto, yo considero que cuando estalla el fenómeno de hoy, Marco no tenía la capacidad de un manejo internacional. Incluso Marco tuvo a Shakira. Yo recuerdo a Ujú. Shakira saliendo de la oficina de Marco con la mamá y todo, pero Marco no tenía el manejo. Y Claro. ahí se comete un gran error. ¿Cuál es el mayor error que se comete ahí? Que es aceptar que Joe firmara con Sony, saliera de Disco Fuente. Disco Fuente había sido la casa de Joe todo el tiempo, los grandes éxitos de Joe se grabaron con Disco Fuentes, y entonces cuando Joe estaba pegado llegó la oferta de Sony, y ellos se les dio por aceptar, porque Sony es lo más Claro, bueno, sí. internacional, pero acá era cabeza de ratón y allá era cola de león. Y Ah, entonces, sí, imagínate tú que el Disco Fuente, las producciones de Joe en muchos países la daba a consignación, lo que venda me lo paga y todo. Pero ¿qué hacía? Que eso llegaba a todos lados. Llegaba donde uno llegara en Europa, donde fuera, estaba la música de Joe. Con Sony, ¿qué pasó? Que por lo menos el de Venezuela decía, no, si no vende, hasta que no venda 200.000 copias, yo no sé cuánto, en Colombia yo no lo publico acá. Y el otro acá, no, si vende, que venda tanto, yo lo publico acá. O sea, terminó siendo menos internacional que lo que era con Disco Fuente. Y ahí hay una ruptura porque si tú ves todos los grandes éxitos, Rebelión en Barranquilla, Me Quedo para el Bailador, Yamule Mau, La Noche, Centurión de la Noche, lo que tú quieras, todos fueron grabados con Disco Fuente. mm, la importancia de decidir, ¿no? La importancia de Sí, saber qué camino tomar y como bien dices, capaz con Sony ya la carrera de Joe Arroyo se congela un poco, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente. Así es. Interesante. Ahora, cuando llega la grabación Musa original, tengo la información de que se graba de madrugada. ¿Eso es así? ¿O de Yo siempre noche? grababa, nosotros siempre llegábamos al estudio al filo de las 6 de la tarde, 6 de la tarde. mientras se saludaba y esto, y arrancamos. Ya venían siendo las 7:30 y estábamos terminando el filo de las 2, 3 de la mañana, todos los Ah, días. la información que yo tengo, y me dirá Chelito si es cierta o no, es que Fuentes ya no le tenía tanta fe a Joe porque no estaba pegando, y entonces le dicen, ¿sabes qué? Joe, te vamos a dar el turno
ya el del final. Entonces tiene que ver más con eso que con el asunto de que le guste grabar de noche. ¿Eso es cierto o no? Creo que no es cierto, creo que no es Mm. cierto, porque es que Joe hace los primeros álbumes de La Verdad, pero Joe comienza a padecer de hipertiroidismo y se adelgaza. Entonces Fuentes no le graba durante 2, 3 años. Pero nosotros llegamos y nos ganamos el festival de orquesta aquí en Barranquilla del Carnaval, el primer Congo de Oro, y ya Joe comienza como a despertar nuevamente curiosidades de la disquera. Luego nos ganamos otro Congo y ellos comienzan a sacar discos de Joe que habían quedado de retazos de otros, que había grabado 14 y sacaron 12, quedaron 2, y todo eso comienza a pegar. Entonces decide volverle a grabar. Él hace un álbum que se llama Me le fugué a la candela, creo que se Ujú, llama, y ujú. ahí pega mucho en esta región un tema que se llama Tumbatecho. Después de Tumbatecho lo llama la disquera entonces formalmente a hacer un álbum, pero lo que tú dices de noche tiene que ver con que yo vivía de noche. Imagínate tú que en la casa de Joe, las muchachas, las asistentes del servicio, las contrataban de 6 de la mañana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ujú. Era que tenían que ir a trabajar porque yo desayunaba a las 6 de la tarde, almorzaba a las 12 y cenaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces, en Puente también le acomodaron el horario a como él tenía su ciclo. Ujú. ¿Cuándo fue la primera vez que ves a Joe? Que además era tu ídolo, entiendo. Uf, yo era, la primera vez lo veo en la casa del maestro Adolfo Echeverría, aquí en Barranquilla, un gran compositor que tenía una Ah, orquesta sí. y cuyo pianista era Víctor del Real, el Nene. Yo era un admirador del Nene y además de todo le tenía mucho cariño y el Nene me tenía mucho cariño. Entonces el Nene cuando venía una canción, yo iba a todas las presentaciones y me paraba ahí al lado del piano. Cuando venía una canción que el Nene veía que yo podía tocar, Chelo, coge el piano. Dale. Yo cogía el piano. Dale. Para mí eso era lo máximo que podía haber en la vida, si la canción fuera la más fácil del mundo. Yo por ese momento daba lo que fuera. Y un día que voy a visitar al nene, encuentro que está el Joe allá. Y yo me quedo así impresionado y el nene me lo presenta. Y entonces el nene le dice, este monito tuyo, este monito que está aquí, monito le decimos aquí a los rubios, Sí, así es. eh, este monito va a ser pianista tuyo. Y entonces el Joe me dice, porque el nene no tocaba, grababa con el Joe, pero no tocaba con el Joe, Ujú. tocaba con Adolfo. Entonces el Joe me dice, que va, hola, mucho gusto. Y yo, no, mentira, mentira. Señor, yo apenas estoy comenzando. Entonces, y cosas de la vida, es como en un año, año y medio por ahí, ya yo era el pianista del Joe. ¿Y cómo así? ¿Cómo te elige? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se da eso? Imagínate, nosotros teníamos una orquesta que se puede decir que era semiprofesional, ¿no? Éramos muchachos y tal, y Amateur. tocábamos. Sí, sí, o sea, habían unos que eran profesionales y otros que estábamos, que no éramos exactamente profesionales todavía. Tocábamos en una discoteca los fines de semana y una vez entra el Joe a la discoteca esa y tal, y nosotros, ya, por ahí entró el Joe y vamos a invitarlo a que cante con nosotros. Entonces lo invitamos y cantó 2 canciones, que eran canciones conocidas por acá, que es típico amerindio, y otra canción Ujú. cantó. Y entonces yo siempre he sido muy amigo de Morris Jiménez, que fue director del Ah, grupo Nietzsche. famoso. Sí, sí, sí. Sí, y Morris me contó que el Joe quería armar la orquesta en Barranquilla, porque yo estaba viviendo en Medellín y estaba recién llegado a Barranquilla, que quería. Y entonces yo le digo al director de la orquesta, vamos allá donde está bajado el Joe y le decimos que nosotros lo acompañamos, que nosotros tenemos los uniformes y tal. Y fuimos allá. Oiga, señor, nosotros fuimos los que tocamos el viernes con usted, el sábado con usted en la discoteca. ¿Cómo están, muchachos? Miren, nosotros queríamos decirle que si usted necesita una orquesta, nosotros tenemos una orquesta. No, pero es que, yo, tú sabes, puro peladito. No, no, pero bueno, hagamos una cosa, préstenos las partituras, el repertorio, y usted va y nos ve.
Bueno, ahí a regañadientes como a la hora el Joe nos entregó las partituras y comenzamos nosotros a ensayar, Martín, de mañana, de mediodía, de tarde, de mañana, mediodía, de tarde, eso era todo el tiempo nosotros ensayando. Cuando el Joe fue, que fue como a los 8 días a vernos, nosotros estábamos afilados, pero eso sonaba hermoso. Y bueno, y cuando yo vio la orquesta se impresionó y dijo, bueno, entonces nos vamos para la feria de Montería, la feria ganadera. La emoción mía no podía, yo no podía con la emoción. Yo llegué a Montería porque nos fuimos de noche en bus, llegamos como a las 6 de la mañana y yo no podía dormir. Yo quería salir a la calle a decirle a la gente, hey, ¿tú sabes quién va a tocar el piano con Joe Arroyo? Yo, porque para mí era una emoción. Y vamos y tocamos y esa locura de la gente con la presentación de Joe, entonces, bueno, ahí comenzó ese gran sueño. ¿Ya era la verdad o luego le ponen la verdad? No, ya era la verdad, ya era Ya la era. verdad. Desde un comienzo él le puso la verdad. Dicen que la verdad tiene que ver con que alguien le decía que nunca iba a tener su orquesta y que eso era una mentira, ¿así era? ¿Esa es la Lo que historia? pasa, lo que pasa es que él no decía mentiras para hacerle daño a nadie ni nada. Eran mentiras inocentes, pero era bastante mentiroso. El Joe, ellos, tú le decías que tú tenías un carro, fulano tiene un carro, sí, yo también tengo, yo tuve uno, yo tuve en tal parte, cosas así, Ya, ok. él nunca se quedaba atrás en nada. Callado. Ya. Entonces, fíjate tú, y lo que son ¿Y por lo eso le que ponen es, la verdad? ¿O qué? no, como lo tenían tan mentiroso, todo el mundo lo conocía como mentiroso, entonces le decían, esa orquesta tuya se va a llamar La Mentira. Se debe llamar La Mentira de Joe Arroyo. Y entonces él le puso La Verdad de Joe Arroyo. Oh, mira qué Eso, interesante. ¿Y todos tus amigos con los que le habían ido a proponer a Joe para acompañarlo, todos ellos son integrantes de la verdad, de la orquesta? Pasaron a ser. O Joe también pasamos insertó algunos músicos también de su lado que él recomendó. bueno, duramos un tiempo siendo los integrantes de la orquesta de Joe. Y ya Ujú. después entraron otros muchachos y se Claro. reforzó la banda. Ujú. Y bueno, ya ahí quedamos un grupo que fuimos los que terminamos grabando con el Joe. Qué bonita historia, Sí. Chelito. ¿Y cómo nace lo de la rebelión? Debes recordarlo eso como si fuera ayer. Sí, no, impresionante, pero imagínate tú que nosotros llegamos a Medellín y Joe se llevó la orquesta por cuenta propia porque resulta que Joe no estaba muy conforme con los arreglos que le hacían, como, no porque estuvieran malos los arreglos, sino porque él quería ponerle su sello. Yo era una persona supremamente creativa. Él te hacía un mambo enseguida, tal, esto. Era impresionante su creatividad. Entonces, él quería, cuando nosotros íbamos viajando por carretera, él a veces iba cantando en el bus y nosotros subíamos las congas y subíamos todo y entonces él sentía de que podía dar las ideas y todo. Entonces nos llevó como dando un golpe de estado. Pero cuando llegamos allá, nosotros veíamos que la grabación no arrancaba, llevábamos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Resulta que no, que nos habían vetado y que decía, no, que ese poco peladito, algún día sabrá la historia completa de alguien que dijo, a todos esos pelados los meten en una licuadora y no sale un músico. Pero claro, pero tú dices que los habían vetado porque estaban en Fuentes y les Sí, estaban estábamos en alargando Disco el tiempo de Fuente. grabación. Sí, no, y es porque es que Fuentes tenía de por sí los mejores músicos de salsa y de música tropical que había en el Claro, país. Entonces, músicos de ¿cómo va a llegar? planta para grabación. De planta para grabación. Entonces, ¿cómo Ah, va a claro. llegar Joey con este poco de muchachitos aquí? Y si aquí va a tocar el piano este peladito flaquito, y aquí tenemos a Tomate, a Pelusa, a Carrillo, y este se le dio por traer, mira, aquel que está allá y que es el boncocero. Entonces, hubo alguien que dijo que los meten a todos en una licuadora y no sale un músico. Total que al fin nos dejaron grabar como a las 4 horas. El primer tema que grabamos fue Musa Original, que es el que lleva el nombre del álbum. Sí, así es.
Y el segundo tema que grabamos fue Rebelión. Ajá. Rebelión, pero entonces el yo era el que dictaba, el que hacía los mambos, el que decía, uno metía sus ideas, yo, ¿qué tal y tal? Era mi primera grabación profesional, imagínate tú. Y era con el ídolo de toda mi vida. Y Y con entonces una audiencia que estaba en contra, que decía, no la vas a hacer, no la vas a hacer. teníamos toda una barra esperando que se nos espicharan las llantas. Y, y bajo esa presión, y me dice yo, es solo de piano, y arranco yo a descargar. Y yo sentía, yo lo he contado varias veces, yo sentía que cuando vi que el tema iba a tener un solo de piano, yo sentía que me pesaba la camisa, que me pesaba todo, y me quité la camisa, y yo no, y voy a tocar así sin camisa, como que me voy a fajar. Y entonces el Joe me da el solo de piano, pero imagínate tú que cuando estoy haciendo el solo de piano, como es el primer día de grabación, ahí en Fuentes las grabaciones eran como muy macondianas. Tú estabas grabando, haciendo la pista y eso, y estaba entrando todavía gente a saludar, porque la sala era grande. Y entonces el Joe se pone a saludar y habla con él, y yo estoy en pleno solo de piano. Y el Joe, ¿a dónde venía? Y yo tire. Hay un momento que yo hago un amague creyendo que ya yo va a entrar y no entra. Y entonces me toca seguir y vuelvo y le tumbo y entra. Pero es que todo era así. Entonces, el solo de la rebelión termina, imagínate, dura 1 minuto 11 segundos. Es un solo largo. Sí, sí, Un solo sí. largo. Pero, bueno, para ese momento de la salsa en el cual ya casi no habían solos. Sí, sí, estamos en el tiempo de la salsa sensual, todo era muy Ya, predecible, ya, la ya se historia de estaba amor y se acababa. la salsa sensual se estaba tragando por completo la salsa de esquina, de Ujú, barrio, ujú. que era, y entonces, y eso fue como quien dice extemporáneo, ¿no? Pero bueno, salimos y salió la rebelión y fue, bueno, imagínate tú que el siguiente año, cuando llegamos a grabar de nuevo, escucho yo que dice el difunto Isaac Villanueva eh, por el interno, le dice Joe, no se te olvide el solo de piano de Chelito. ya era, ya era una persona No, importante, sí. Eso es qué una anécdota, chévere. de las cosas lindas que le pasan a uno. A mí me encanta el solo de En Barranquilla me quedo. Parece Es, también una cosa extraordinaria. ese es el que más me gusta a mí. Sí, Sí, caracho, ¿qué tal? Barranquilla me quedo, ya soy una persona más madura, ya en Rebelión es como es la fiebre, se me nota el querer demostrar, el querer, tú sabes, Sí, 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 sí. pero ya en Barranquilla me quedo, manejo mejor los tiempos y expreso de mejor forma, siendo la rebelión, es solo la rebelión, o Sí, 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 es sea, brutal, es chévere, brutal. Sí, 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 chévere, sí, claro. pero tú sabes una cosa, que el primer, el primer lugar donde pegó en Barranquilla me quedo fue en Lima, En Perú. en Ujú. Perú, porque nosotros el tema del yo, el álbum ese, que Fuego en Sí. mi mente, sí, Ujú. sale en noviembre. Y aquí ya la música de diciembre es música caliente, no es Así casi es. no es una salsa. No y en ese álbum venía un tema que se llama A mi Dios todo le debo. Sí, sí. Ese disco salió como 20 de noviembre y el 7 de diciembre, que aquí es una fiesta La fiesta de las muy, velitas. la fiesta de las velitas, Ujú. ya eso sonaba, pero toda la noche a mi Dios te le debo. Y así se fue enero y febrero con los carnavales. Y después nosotros fuimos a tocar a Perú. Ujú. Al Perú fuimos a Lima y Para, fuimos a tocar. ¿sería para el año nuevo eso? ¿O no? No, No, ya ya era como después. en marzo, abril. Ok, ok. Tocamos en la Plaza de Toros, en una plaza de En la toros. Plaza de Hacho, claro, eso estuvo Sí, repleto. Sí, 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 sí. exactamente. Ahí alternamos con una muchacha que tenía una orquesta de salsa, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era una rubia alta, Ya, ¿quién sería? Laura Mau, quizás. creo que era, Claro. el nombre me suena. Bueno, total que habla, bueno, mi gente, nosotros vamos a presentarle un numerito que acabamos de sacar y no sé qué.
dale, chero, ponquete, tonte. Yo sí sentí la bullita, pero pensé que era normal. Cuando yo dice, que no sepa todo el mundo, que en Barranquilla me quedo. Toda la plaza de la... Ay, Nosotros no podíamos creer. En no, Barranquilla todavía el tema, en Barranquilla el tema todavía no se conocía. impresionante. Y yo me Sí, acuerdo que sí. ustedes habían estado también en una plaza de toros en Ecuador. Y luego creo que vinieron a Perú. Me parece que fue así. Sí, no, O pero por ahí, una antes, pero no. No sé. nosotros estuvimos, fue para una feria, la feria de, creo que de los toros, algo así, que es como a principios de diciembre Ajá, en Quito. ajá, sí. Pero eso fue una locura, eso fue, nosotros tocamos la noche, eso era al aire libre. Tocamos la noche y tuvimos que parar porque eso había gente desmayada, había de todo. Sí, sí, Eso fue en Quito, ¿no? en Quito, sí, señor. Claro, yo recuerdo, yo era muy adolescente, pero me llamó la atención la foto y la crónica del periodista. Salió una revista de aquí. Yo dije, Dios mío, qué bárbaro. ¿Cómo Sí, contaba lo sí. que había ocurrido eso en Ecuador? No, eso, y había tanta gente de la tarima hacia adelante como de la tarima hacia atrás. Ajá, Que había mucha gente increíble. cuando dobla el carro que viene en el que venía Joe, porque nosotros veníamos en un bus y Joe venía en un carro particular que lo traía, la gente cogía ese carro así, lo, Si así fue en Ecuador, ¿cómo fue lo que vivieron en Perú para esa época? ¿Sentían que aquí en Perú la gente también los iba a esperar de esa manera o les sorprendió que los peruanos respondan así al repertorio de Joe? sí, mira, yo guardo como un dolor de lo que nos pasó en Perú, porque nosotros llegamos a Perú y la recepción del pueblo peruano fue, pero una locura donde íbamos, si íbamos a Chiclayo, estuvimos en los 450 años de Arequipa, era una locura, y todo hasta que hicimos un viaje en el cual Joe no atendió a la prensa. Había Mm, una rueda de prensa en el aeropuerto mm, y yo no sé qué pasó, si era que Joe no sabía, si qué pasó. Total que las cosas comenzaron a cambiar de ese momento de una manera, pero radical, y no volvimos a Perú. Pero habíamos ido, también estuvimos en el Festival de la Vendimia en Ica, sí, sí. y también fue muy, muy, muy chévere, donde más, bueno, estuvimos en muchas partes. Bueno, y en Lima, en las máquinas del sabor, En la supongo. máquina del sabor, claro que sí, en Claro. Lima, sí, sí, sí. Sí. ¿Qué tal era el ambiente salsero en Lima, de la Lima que Uf, tuviste en ese momento? mira, yo le digo a la gente, porque aquí a veces me entrevistan y cuando cuento lo de Barranquilla me quedo hay gente que me dice, en Perú, en Perú hay más salsa de la que tú te imaginas, más salsa de pronto que aquí. Y le contaba a la gente de que había encontrado en ese entonces emisoras que eran 24 horas de salsa y, y, Sí, sí, y, sí. y, y no Sí, me, y claro. no me querían creer porque en Barranquilla no hay una emisora que sea 24 horas de salsa. Mm. No la ha habido hasta el día de hoy, y te estoy hablando hace más de 30 años, Sí, sí, sí. y ya en Perú, yo me acuerdo cuando sacaban eso de que más salsa y menos alzas. Sí. Sí, 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 eso No, es que en había ese. tres o cuatro emisoras muy fuertes, bien pegadas, y efectivamente que... Es que la FM estaba partida prácticamente en dos, los salseros y los rockeros, las radios salseras y las radios rockeras. Radio Mar Plus, Excelsior, en la AM teníamos R700 y etcétera, etcétera por ahí, ¿no? Sí, De radios sí, salseras. Qué buena así época. es. Pero Sí, bueno, bella. todo ha ido cambiando con los años. La salsa mantiene una preferencia en un buen grupo de sector de la sociedad, pero probablemente las radios ya no están programando lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Están Así, básicamente con lo clásico, lo con el antiguo. catálogo, con el puro catálogo. Sí, exacto. Sí, sí, Ojalá sí, que en sí, algún sí. momento cambie eso, porque hay muchos jóvenes, tanto en Venezuela, Colombia, Perú, Puerto Rico, o en otros lugares que están haciendo música nueva y bonita y chévere, y salsa. Mira que yo he tenido la fortuna, eh, cuando tengas la oportunidad de entrar a mi perfil en Instagram, he tenido la fortuna de muchos, y eso que no lo he publicado todo, de muchos niños enviándome el solo de piano de Rebelión y de En Barranquilla Me Qué Quedo, chévere. y jovencitos.
e incluso una niña de Ajá. Perú que tiene como 12, eh, no sé si tenía 12 o menos, me mandó haciendo el solo de la rebelión, eso dio vuelta hasta decir no más, porque la verdad que eso es una maravilla, eso quiere decir que la salsa está viva, Dios quiera, porque es que la información de música electrónica que están recibiendo los muchachos hoy en día, es difícil caramba, les mueva el corazón los sonidos de antes, Ujú, los ujú, sonidos acústicos, ¿no? ujú. Exacto, así es. Esperemos. Esperemos. Chalito, ¿y cómo era el estado de ánimo? ¿Cómo manejaba ustedes que estaban cerca del Yoe esos años de bonanza entre la grabación de La Rebelión, en Barranquilla Me Quedo? ¿Cómo estaba él con su vida personal? ¿Estaba desordenado? ¿Estaba disciplinado? ¿Cómo lo veían al Yoe? Te lo pregunto Bueno, eso para luego preguntarte cómo estaba ya en la época de Sony, ¿no? ¿Hubo sí, cambios? sí. Bueno, con Joe uno compartía más en las grabaciones que en el tiempo en el resto del tiempo. En grabaciones tenía uno más cercanía con él, estaba como más pendiente de uno y interactuaba más con uno. Pero en su vida privada yo era muy celoso. Yo era muy reservado de su casa. Eh, yo por lo menos no podía, no compartía con él allá en su casa, a menos que me dijera que fuera para que trabajáramos un tema, entonces nos sentábamos en el patio Ujú, con el piano de la orquesta y ahí trabajábamos, pero normalmente no compartíamos con él, no por nada, sino porque él era muy celoso de su vida, de su hogar y de sus cosas, ¿no? ujú, Entonces yo no tenía tanto acceso a él. En ujú. la época de grabación sí tenía uno más tiempo porque estaba en Medellín, en el hotel, estábamos en el mismo hotel, salíamos, cogíamos el taxi juntos, cogíamos para allá. Se podía compartir un poco más. ¿Y qué rasgo distingues tú o recuerdas tú que la gente no conoce, pero que tú sí, porque de algún modo sí has estado un poco cerca? Pues mira, te voy a contar lo que yo pienso de la vida de Joe. Joe fue un muchacho que no tuvo acceso a la sociedad como tal. No hubo inclusión. Mira, Joe, el chombo que era su padre, eh, Claro. y El la negro señora chombo. Ángela, y la señora Ángela, su mamá, el chombo abandona a la señora Ángela y queda la señora Ángela con un hijo del chombo y dos hijos que le hizo el chombo a la mamá, no, a la señora Ángela. Tres pelados. Entonces la señora Ángela salía a trabajar en Cartagena por día de plancha, día de Ujú, lavado y eso, y yo se quedaba al cuidado de sus hermanitos. Tengo entendido que incluso la abuela de Joe no lo veía con buenos ojos y era la señora que como que tenía más dinero por ahí en el barrio, un ujú, barrio pobre, pero era la señora que vendía el carbón y esas cosas. ujú, Entonces Joe se hizo novio con Adela Martelo, su primera esposa, ujú, y se vinieron para Barranquilla, que yo cantaba aquí con la protesta y cuando le salió la oportunidad para irse a Medellín con Fruco, él se casa con Adela siendo menores de edad, los ujú. dos, se casa y se va para allá. Entonces ahí comienza la fama de Joe, ya se dispara de esa fama con Fruco. Entonces Joe no tuvo ese cuento de como uno de amigos, vamos al estadio, vamos a un cine, vamos, no, su vida no tuvo esa inclusión. Entonces yo era como una persona al mismo tiempo inocente y al mismo tiempo también era un hombre que comenzó a hacer dinero y que la vida le estaba sonriendo a través de los éxitos. Entonces había como una dualidad Ujú, eh, en él, lo que todos conocemos, pues la enfermedad que tenía con la sustancia ujú. y, y, y su inocencia al tiempo. Entonces, era como una persona que tú no sabías si era buena o era mala. Pues yo sabía que era bueno, pero ajá, habían cosas que la gente criticaba,
que esto, pero yo siempre lo vi como una persona muy inocente, como un hombre muy inocente, un tipo que nunca fue consciente de quién era. Yo siempre vivía como en las nubes, él vivía siempre como una vida muy, como no tenía los pies en la tierra, podemos decir. ¿Y los últimos Pero, años, lo llegaste a ver en los últimos años? ¿Cómo fueron esa última claro, claro etapa? que Sí. sí. En los últimos años tuve oportunidad de compartir más con él. eh, en los últimos años que estaba un poco más tranquilo, Ujú. Se ar- estuvimos trabajando se- aquí. tú sentías, disculpa que te corte, que él se arrepentía de algunas cosas que había hecho. Él llegó a decirme a mí, él llegó a decirme a mí una vez, me dijo, no sé si tú sabes que a él le dio una isquemia, ¿no? Sí, sí, claro, a inicios de los 80. Entonces, un día él vino a trabajar aquí a mi estudio, estuvimos trabajando y yo, a él lo dejaron aquí y yo lo llevé al apartamento. Y él me iba hablando por el camino y me dijo, joder, Chelo, ¿tú crees que a mí no me duele verme así? Llegó a decirme esa frase. O sea, caminando así fue que me dijo, que no me duele verme caminando así. Y tal, y tuve tiempo de hablar. Imagínate tú que Joe me llama un viernes, ya en su última época, ¿no? Me llama un viernes y yo, como a las 10:30 de la noche, yo respondo. Entonces comenzamos a hablar y no sé en qué momento comenzamos a darnos gracias, ¿no? Yo le comencé a decir, Joe, tú no sabes cuánto te quiero y cuánto agradezco la oportunidad que he tenido contigo. Y entonces él me decía, mi hermano, este amor es para esta vida y para las que vengan. Salúdame al viejo, salúdame a tu mamá y tal. Y no sé qué, ya tú sabes, este amor es para esta vida y para las que vengan. Me dice, el martes te voy a visitar. Yo mañana voy a Bogotá, vengo el domingo, descanso el lunes y te caigo el martes a la casa, al estudio. Yo, bueno, ok, tranquilo, yo, bueno, tal, te quiero mucho, tal. Cosas que nosotros nunca habíamos hecho, porque nunca nos habíamos dicho te quiero, no, nunca. Entonces, bueno, de pronto yo fui a Bogotá, pasó lunes, pasó martes, yo no vino. El jueves veo yo la noticia de que yo estaba en la clínica, que había ingresado a la clínica y tal. Y yo le he dicho a mi madre, que estaba conmigo ese día, yo le dije, mami, yo creo que yo me llamó para despedirse. Y así fue, no salió de la clínica. Fueron varios días, recuerdo, ¿no? Las Más noticias de un transmitiendo. mes, Sí, sí, más de un claro, mes, más claro, de un mes. claro. Y Sí, 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 mientras pasaban más los días, tú presentías eso, que llegaba el final. sí, 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 Ujú. sí, sí, sí. ¿Y qué Y te claro, decía? Sí, sí, sí. cuando me dijeron que le iban a hacer una traqueotomía, Ah. eh, ahí presentí lo peor. ¿Y qué te decía tu papá? Con esa sabiduría de los padres, una persona de más mayor, ¿qué te decía él de Joe? Tú sabes que yo con mi papá no tocaba nunca los temas de Dios. Ujú. Pero obviamente Nunca. pero él sabía quién era, obviamente, una persona tan Obviamente, conocida. obviamente, Sí. pero yo no tocaba con mi papá esos Ujú, temas, no, ujú, no, me daba, ujú, no sé, no me atrevía a tocarle esos temas de mi papá, porque de pronto mi papá tenía otra información y como él era tan recto y esas cosas. ujú. Pero a mi papá todo el tiempo le decían en la calle, no, tu hijo, tal, que lo felicitaban, pero no, no, nunca toqué el tema y menos que mi papá supiera una cantidad de cosas que nos pasaban, ¿no? En los viajes y, bueno, muchas cosas que nos pasaron, ¿no? Ahora, hay una presentación de Joe con Héctor Lavoe, que creo que está en el barco famoso. ¿Tú Ah, estabas en la esa gira. época? Sí, claro, claro, ¿Y claro. cómo fue eso exactamente? ¿Cómo se dio? Ese es lo que es la gira a la montaña del oso, ¿verdad? Exacto, así es. Eso entonces sale como un barco que va por todo Manhattan. Y llega a la montaña del oso y la gente se baja, sube allá a la montaña y se Sí, sí. devuelve. Pero es un día, eso sale como a las 10 de la mañana y regresa como a las 5 o 6 de la tarde. Y esa vez íbamos tocando ahí, iba Héctor Lavoe
estaba Johnny and Ray, en ese Ujú, entonces estaban pegados, ujú, y estaba Joe, estábamos nosotros con Joe, con la orquesta, la verdad. Eh, yo recuerdo que no estaba, en el momento que comienza la presentación de Héctor, eso se llena tanto, y entonces yo me logré asomar por una de las ventanitas de los barcos, esa redonda, cuando él le arrancó como el rey de la puntualidad. Y me dio mucha risa porque dijo, la verdad es que aún me veo bien. Ya estaba con la bota, mm, con la muleta y eso. sí, sí. Y el video que aparece en YouTube es que me parece que es Nando Alberici quien es el maestro de Sí, era ceremonia, Nando. Nando. Nando era... Exacto. Y luego, pues nada, entra un ratito a saludar a Héctor y pues se Sí, conversan un poquito, el público aplaude y luego retorna, ¿no? sí, sí, yo veo ahí como que Héctor no sabía muy bien quién era yo, o sea, o estaba desorientado o algo así. Sí, pero no, en realidad es un momento que los salseros siempre disfrutamos porque vemos a nuestros ídolos dándose un Claro, abrazo o compartiendo y cosas que a veces es un poco inusual, ¿no? sí, sí, en Nueva York pasaba mucho eso. Habían sitios, por lo menos como el Billy's Gate, donde metían dos Uf, bandas, o en el mismo Palladium metían dos bandas latinas los jueves, en el Billy's Gate eran los lunes, y en otros sitios, en Nueva York siempre la discoteca tiene como un día fuerte, ¿no? ujú. ¿Y Hay- fuiste testigo alguna vez de algún encuentro de Joe con, no sé, pues capaz con el Gran Combo tocando y digan que suba Joe? O sea, sí, Claro, 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 sí, claro que pasó. sí, claro que sí. Y con el Canario también, con Tito Nieves, también subían a yo a inspirar con ellos, claro. ¿Y No, hay alguna? yo Sí. en ese momento, en ese momento tenía una fama, pero grandísima. Yo recuerdo que nosotros fuimos a tocar el Festival de Sonero de Ralph Mercado ahí en Nueva York, y ese año la figura central era yo. Y Impresionante. entonces resulta que Ralph Mercado le dice a Joe, no puedes tocar nada que no sea salsa, ¿no? Y entonces el tema que más pegado estaba de nosotros en ese momento, creo que era Mi Dios todo le debo. Entonces Joe tocó, como eran tres temas que tocaba cada banda. Joe tocó Rebelión, En Barranquilla me quedo y Para el Bailador. Y la gente, otra, otra, otra. Y arrancó Joe con A Mi Dios todo le debo, que es una cumbia. Ay, señor, y eso se quería caer y al mercado nada más que abría los ojazos así. Qué locazo. Sí. Tantas anécdotas, ¿no? Demasiado. Ese debe haber sido uno de los conciertos que más te disfrutaste. Sí, porque es que imagínate que en ese concierto estaba mi mamá, estaba en las primeras filas. Y cuando yo comienzo a hacer el solo de Rebelión, apagan las luces en el Mason y queda una luz roja encima del piano y yo tocando y de pronto prenden las luces y la gente se para y comienza a aplaudir. Sí. Es una emoción muy grande. ¿Y tienes ese video? No, ojalá lo tuviera. Ni tengo, es que yo he sido muy malo para guardar. Yo no, el ego mío, no tengo egoteca, mejor dicho. Egoteca, qué Este, buen nombre. pero ese día lo registraron la prensa latina en Ujú. Nueva York, estuvo registrando el momento, o sea, me catalogaron, bueno, el titular decía así, Joe, Celia y Chelito, y tal, y entonces, Hay una grabación, hay un video en el que sales con Rubén Blades, con Oscar de León, Víctor Manuel. Parece que es una grabación por Navidad, ¿no? Además el tema tiene que ver con Navidad. ¿Cómo te convocan para esa grabación? esa es la pregunta del millón, porque yo no sé cómo me convocaron, pero lo que pasa es que yo comienzo a grabar acordeón en Miami. En ese entonces me llevan a grabar con Julio Iglesias, me llevan a Ujú, Los Ángeles con Juanes, grabo con el Puma y comienzo así porque se había puesto de moda el acordeón a raíz de La Gota Fría de Carlos Vives. ujú. Se había puesto, todo el mundo le quería incluir acordeón, entonces me buscaban era a mí, comenzaron a llegar, grabé con muchos artistas y de pronto me llegó la invitación esa
Bueno, siempre me comenzaba, por lo menos si estaba grabando con el Puma, ahí estaba otro productor Ujú. brasilero y un productor venezolano, y entonces cuando ellos iban a hacer un trabajo, llamaban a Quique Santander o al que me había llevado y le pedían mi contacto, y así me fueron llevando, y así apareció la grabación del Banco Popular de Puerto Rico. Se Y, llama en mi país, se llama el álbum. y fue lo que tú pensabas, ¿te causó satisfacción? No No, tanto. yo no sabía a qué iba. A mí me, a mí me dijeron, nunca me dijeron que el Banco Popular de Puerto Rico, me dijeron cuánto cobraba por grabar dos temas con acordeón y en video, pero yo no sabía con quién iba a estar ni nada. Y cuando Yo, llegaste, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? no, te lo voy a contar con toda la humildad del caso. Resulta que había unos trailers así con los nombres de Rubén Blades, Oscar de León, otro trailer que decía Víctor Manuel, y había uno que decía Chelito de Castro. Y yo, miércoles, me toca hacerme aquí el que yo también estoy acostumbrado a todo esto. Y cuando llegué, el primer día que llegué, enseguida un tipo con un metro, tanto de manga, no sé cuánto de esto, tanto de botas. Y al día siguiente, cuando llegamos al sitio de la grabación, ahí estaba colgado en mi tráiler toda la ropa que iba a usar, los zapatos que me iba a poner, bueno, todo, uvas, manzanas, peras, todo, bueno. Pero fue una cosa chévere porque yo que he sido fanático de todos ellos, Ujú. estar sentado y echando cuentos, ¿no? Que no tenían que ver mucho con que la tarima, con que nada, sino echando cuentos. Cada uno refería el cuento de cómo era la Navidad en su país y eso. Entonces me pareció una experiencia bien linda, me pareció una experiencia bien bonita y la disfruté mucho. Y Aquí, eso, aquí, aquí, ahorita ya está mandándolo porque todos los diciembre mandan esos videos por los celulares del Banco Popular de Puerto Rico. y eso fue durante una semana. No, 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 eso fue como 3 días, 4 días, no fue mucho. Decía. Ajá. Sí, sí, ¿Y pero cómo, muy bonito. y cómo percibiste a Rubén Blades y a Oscar de León? Estas dos figuras, creo que Hombre, los mayores de esa grabación, ¿no? sí, 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 tuve la ocasión de hablar más con Rubén que con Ujú. Oscar. ¿Qué te cuenta Eh, Rubén? Rubén me cuenta que está haciendo, esa vez me contó que estaba haciendo un álbum en el garaje de su casa y que le gustaba que yo participara con el acordeón. Bueno, hablamos ahí, él me dice que el acordeón ellos lo heredan de acá de Colombia, Claro, pero no, el acordeón ellos también lo tienen de hace mucho tiempo. E exacto. incluso hay temas que se grabaron acá, que la primera versión es panameña, Ujú. el festival en Guararé y muchas cosas. Entonces tuve la ocasión y pude ver la relación de él con su padre, que también estaba ahí y sale en el video Sale bailando. bailando, claro, exacto. Sí, sí, sí. Entonces tenía una relación muy bonita, Qué chévere. porque estábamos hablando de las comidas de los países y eso, y de pronto dice el señor, no, yo cuando he preparado, ¿no? Y dice Rubén, olvídate que yo no me como nada que tú prepares. Y vas a continuar con tus trabajos en tributo al Joe, entiendo, ¿no? Sí, claro, claro, la gente le gusta mucho. Mira, hay gente que me dice, gracias por traernos al Joe, gracias por hacernos recordar al Joe, gracias a Ujú. la gente. Y cuando yo al final del concierto siempre pido un coro para el Joe y toda la gente coreándole a Joe, no, es emocionante para mí. Uf, ha sido una bendición, se sienten muchas emociones en un concierto. Es indiscutible o inevitable sentir la vibra de yo en el escenario. Es inevitable a través de sus canciones. Y además de estos números, que imagino son En Barranquilla Me Quedo, La Rebelión y los clásicos, ¿has pensado incluir, o no sé si lo incluyes en el repertorio en vivo, algún tema nuevo, pero que sea homenaje al Joe? ¿Alguna canción dedicada a él? ¿O más adelante capaz vas a grabar alguna? ¿Has pensado en eso? Mira, cuando murió Joe, yo acudí a una grabación que me invitaron y grabaron, pero sale como con mucha melancolía.
ujú. no con el brillo de Joe. Entonces, hasta que no encuentre algo así, de recordar a Joe con alegría, Ujú. no con nostalgia, sino con alegría, porque yo creo que el Joe hay que recordarlo con alegría. Joe es y será la columna vertebral del Carnaval de Barranquilla. Claro. La música de Joe La aquí es explosión impresionante. del Joe, Así es, ¿no? así es. Joe se preparaba todo el año para el Festival de Orquesta de Barranquilla. Claro. Nosotros grabábamos un tema y él enseguida bailaba como iba a bailar en el Coliseo. Y si sentía que el tema todavía le faltaba un poco más, lo echaba para atrás y vamos de nuevo. Así, no, él pensaba, y la verdad se ganó ese sitio para toda la vida. Sí, pero la intensidad como propuesta del Joe, por lo festivo y todo, probablemente también tendría un contrapeso en géneros como el bolero. ¿Tú te imaginas a un Joe en el bolero o no? ¿O no? Tendría Sí, sus claro, ídolos como mira, da, ¿sí? Joe tenía una capacidad musical para viajar a través de los ritmos Ujú. con una naturalidad impresionante. Joe te grababa un folclore y le salía esa negrura, el dolor del negro Eso. cuando cantaba, impresionante. Te grababa un Joe Son y le salía el Caribe a flote. Te grababa una salsa y era con mucha naturalidad. Él tiene un tema que se titula, yo cuando eso todavía no Ujú, estaba con el Joe. Es de su primer álbum que se llama Acabando conmigo. Comienza con un bolero y es muy bonito. ujú, ujú. Claro, el bolero Sí, es uno de los géneros que siempre cuando converso con los salseros me dicen, no, Martín, no sabes lo que es el bolero para uno. sí, yo creo que Joe se fue con deseo de muchas cosas. Se fue con deseo. Desafortunadamente la vida no le dio la oportunidad de tantas cosas que ha podido hacer. Joe también, incluso Joe comenzó cantando baladas. Ujú, Él cantaba muy bonito la balada. ujú. Yo recuerdo que cuando estábamos así, como dicen acá en el interior, parchados, estábamos así como sentados. Sí. Yo cogía la guitarra y él cantaba un tema, te voy a hacer un diccionario con las palabras del amor. Y lo Qué cantaba bien chévere. lindo. Qué Sí, chévere, qué tal Bohemia con esas inolvidables jornadas que seguramente debes atesorar. Lamentablemente yo lo vi en vivo en un concierto en el Callao el año 2001, 2002, pero ya no tenía la voz. O sería que no. el frío limeño sale con una bufanda, pero no llega no es el... Yo me acuerdo que con varios amigos simplemente no nos volteamos para tomar y decíamos, pucha, qué pena verlo así. Sí, 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 sí. complicado. Por el frío, imagínate cuando estuvimos en Arequipa. ¿Cómo? Ahí te hace frío. Gracias, Chelito, por atender nuestro llamado, por atender esta entrevista para nuestra comunidad de Salserísimo Perú y esperamos verte pronto en Perú con ese tributo al Joe. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer atender el llamado de ustedes. La verdad, he sido muy seguidor. Eh, Te quería decir que hubo un programa que me conmovió muchísimo, que fue el de Jimmy León. Ese programa, Ay, el de Jimmy, eso, claro, se me, sí. me salieron las lágrimas. Muchas gracias, A Martín. varios de nosotros. Pero Sí, bueno, la vida es así, la vida de los músicos, de los salseros, no somos de fierro, ¿no? Somos seres humanos y ustedes que nos regalan su música y todo están están llenos de historia y sentimientos y finalmente nosotros vibramos con eso también. gracias.